Durante años pagué su casa, sus cuentas y hasta sus caprichos, pero cuando hicieron el testamento, me dejaron fuera porque yo ya tenía mi vida resuelta. Me llamo Sofía. Y esta historia comienza con una cena familiar que se suponía que iba a ser especial. Mi mamá me llamó días antes para decirme que prepararía lasaña, mi plato favorito desde niña. Me insistió tanto en que no podía faltar, que algo en su tono me hizo pensar que había una razón más allá de la comida. Dijo que era un momento importante, que querían hablar del futuro. Que íbamos a estar todos juntos como en los viejos tiempos. Yo accedí. Tal vez porque en el fondo quería creer que las cosas podían mejorar. Que todavía podía haber un espacio para mí en esa casa. Pero en cuanto me senté a la mesa, supe que algo no estaba bien. Liam, mi hermano menor, se inclinó hacia adelante. Tenía ese tono arrogante que siempre usaba cuando sentía que estaba ganando algo. Solo queremos que no haya confusiones después, dijo, con una sonrisa que me heló la sangre. Todo va a ser para nosotros. Al principio no entendí. Pensé que era una broma de mal gusto. Pero el silencio repentino en la sala, el crujido del tenedor de Leona, mi hermana gemela, contra el plato, el rostro tenso de mi madre, me confirmaron que no lo era. ¿De qué están hablando?, pregunté, intentando que mi voz no temblara. Del testamento, intervino mi madre, secamente. Tu padre y yo decidimos dejar la casa, la cabaña en el lago, todo, a Liam y Leona. Giré lentamente hacia mi padre. Esperaba que lo negara. Que me mirara a los ojos y dijera que había un error. Pero no levantó la vista del tenedor que sostenía. No hizo el menor esfuerzo por defenderme. Finalmente habló. Su voz fue baja, controlada. Como si se tratara de un asunto meramente administrativo. Tienes que entender, Sofía, dijo, sin mirarme. Has tenido éxito. Has construido una vida estable. Tus hermanos todavía están buscando su rumbo. Necesitan más apoyo. Apoyo. Esa palabra me golpeó como un ladrillo en el pecho. Durante años fui yo quien los sostuvo a todos. Fui yo quien pagó la hipoteca cuando papá se quedó sin trabajo. Yo quien cubrió las cuotas universitarias infinitas de Liam, las tarjetas de crédito de Leona, las remodelaciones de la cabaña. Todo en silencio. Todo sin quejarme. Porque me lo pidieron. Porque me dijeron que era mi deber como hermana mayor. Y ahora me lo decían como si nada. Como si todo ese sacrificio no contara. Así que este es mi agradecimiento, dije, bajando el tono. Después de 4 años pagando su hipoteca, ¿me dejan fuera porque ya tengo mi vida resuelta? Mi madre suspiró con ese gesto melodramático que también le salía. Sabíamos que ibas a reaccionar así, dijo, negando con la cabeza. Siempre haces lo mismo. Lo llevas todo al dinero. Nunca es por la familia contigo. Sentí que algo se rompía dentro de mí. No era solo enojo. Era decepción. Era una tristeza tan profunda que me costaba respirar. Siempre fue por la familia, contesté. Cada transferencia, cada fin de semana que cancelé, cada proyecto que postergué, lo hice por ustedes. Porque me decían que eso era lo que hacía una buena hija. Porque me pediste que ayudara, mamá. Porque tú decías que la familia se apoyaba. Y yo te creí. Liam se rió, sin siquiera disimular el sarcasmo. Nadie te obligó a nada. Te gustaba jugar a la heroína. Te gustaba sentirte necesaria. Leona giró un mechón de su cabello, sonriendo con malicia. Tal vez pensabas que si tirabas suficiente dinero, papá y mamá te iban a querer tanto como a nosotros. Esa frase me desgarró. Porque, en el fondo, siempre había temido que fuera cierta. Y mis padres no dijeron nada. Ni una palabra para detenerla. Ni una expresión de incomodidad. Nada. Entonces lo supe. Ellos lo permitieron. Siempre lo permitieron. Y yo, como tonta, seguía intentando ganarme un lugar que nunca me quisieron dar. Me levanté despacio. Mi silla chirrió contra el piso y nadie se movió. Era como si ya me hubieran borrado de la escena. ¿Saben qué?, dije, respirando hondo para no llorar. Tienen razón. Nadie me obligó. Pero a partir de ahora, nadie me va a obligar a seguir siendo el cajero automático de esta familia. Se acabó. Mi madre se puso de pie. Si te vas, Sofía, no esperes volver. Me detuve en la puerta. No se preocupen, respondí, con la voz firme, aunque sentía que el corazón se me partía en 1000 pedazos.
Nunca me sentí bienvenida, de todos modos. Cerré la puerta detrás de mí y salí al frío de la noche. El aire me golpeó la cara como una bofetada, pero me ayudó a despejar la mente. Subí al auto y, por primera vez en mucho tiempo, no sentí culpa. Sentí vacío. Tristeza. Pero no culpa. Y eso, ya era un comienzo. La noche que salí de la casa de mis padres sentí que todo lo que había sostenido durante años se desmoronaba a mi alrededor. Era como si me hubieran arrancado de raíz. El lugar donde crecí, donde cociné con mi madre, donde cuidé a Leona cuando tuvo fiebre a los 12, donde ayudé a Liam con sus tareas, ahora me parecía un museo de traiciones cuidadosamente curado. Al llegar a mi departamento, no pude entrar de inmediato. Me quedé sentada en el auto, mirando fijamente al portón, sin saber qué hacer con todo lo que sentía. Tenía los nudillos marcados por la presión del volante, los ojos secos de tanto contenerme. Finalmente subí. El silencio del lugar me recibió como un viejo amigo. Abrí una botella de vino que llevaba meses guardando para una ocasión especial. Supuse que esa noche lo era, la noche en la que perdí a mi familia. Me senté en el sillón con la copa en la mano y abrí la app del banco. Ahí estaban, como siempre, las transferencias programadas. $1,800 cada mes para la hipoteca. 600 para los gastos. Y uno que otro envío espontáneo cada vez que Leona me pedía algo por emergencia o cuando Liam tenía que cubrir un retraso con la universidad. Suspendí todos los pagos. Una por una, cancelé las transferencias. Me temblaban las manos, pero no me detuve. Sentí como si estuviera cortando un cordón umbilical que había sido impuesto, no elegido. Una mezcla de liberación y tristeza me invadió. No sabía si llorar, gritar o simplemente dormir. Esa noche no dormí. Pasé horas mirando el techo, reviviendo cada momento de la cena. El tono burlón de Liam, la sonrisa cruel de Leona, la frialdad de mis padres. Pensé en todas las veces que había dicho sí cuando quería decir no. En cada renuncia personal que disfrazaba de ayuda familiar. Y lo que más me dolió fue que, en el fondo, yo lo sabía. Sabía que no me valoraban por lo que era, sino por lo que podía ofrecer. Pero ahora que decidí dejar de dar, dejaron de verme también. Al día siguiente, me llamó mi madre. No contesté. Después mi padre. Tampoco contesté. Los mensajes comenzaron a llegar. Al principio, neutrales. ¿Podemos hablar? No tienes por qué exagerar. Luego vinieron los reproches. Estás siendo egoísta. Estás destruyendo la familia por un capricho. Ni una sola palabra de disculpa. Ni una pregunta sobre cómo me sentía. Solo la misma expectativa de siempre, que yo reaccionara, que cediera, que volviera a hacer lo que esperaban de mí. Una semana después, recibí un mensaje distinto. De mi tía Clara. Siempre había sido la oveja gris de la familia, esa que no se metía, pero tampoco aprobaba lo que veía. Su texto decía, vi lo que pasó en la cena. Estoy contigo. Si necesitas hablar, estoy acá. Le respondí con un simple, gracias. Y lloré. Por primera vez en días. Lloré en serio. Porque alguien me había creído. Porque alguien se había dado cuenta. Porque no estaba tan sola como pensaba. Los días siguientes pasaron en una mezcla de automatismo y rabia contenida. Me sumergí en el trabajo. La constructora donde era directora de proyectos tenía una obra nueva en Sacramento. Me ofrecí a liderarla. No por pasión. Por escapismo. Me levantaba temprano. Me acostaba tarde. Comía en reuniones. Y por primera vez en años, nadie me pedía favores. Nadie me exigía sacrificios. Nadie me hacía sentir culpable por tener mi vida organizada. Empecé a notar lo diferente que era vivir sin ese peso. Sin el constante tengo que enviarles dinero, tengo que resolver esto por ellos, tengo que salvarlos de nuevo. Una noche, regresando de Sacramento, llegué a mi departamento y noté algo extraño en la puerta. Un olor químico. Un borde blanco amarillento sobresalía del marco. Espuma expandida. Espuma selladora, de esa que usan en construcción para aislar. Estaba por todas las rendijas de la puerta. Como si alguien hubiera querido sellarla por completo. Me quedé paralizada. Mi primer pensamiento fue, Liam. No tenía pruebas, pero lo sentí en el estómago. Nadie más podía haber hecho algo tan infantil y cruel. Nadie más conocía lo suficiente mi dirección, mi rutina, mi código de entrada.
Llamé al administrador del edificio. No hubo respuesta. Llamé a un cerrajero. Tardó más de 1 hora. Mientras tanto, me senté en las escaleras del pasillo, mirando la espuma endurecida, sintiendo como el enojo me subía por el pecho como una ola caliente. Cuando finalmente logré entrar, me temblaban las piernas. Encendí la computadora y revisé las cámaras de seguridad del pasillo. Yo misma había instalado una pequeña cámara justo frente a mi puerta meses atrás, cuando alguien me había robado un paquete. Y ahí estaba. El video mostraba a un hombre con capucha, moviéndose rápido, con una lata de espuma industrial en la mano. Pero incluso con la capucha, lo reconocí. La forma de caminar. La forma en que se reía mientras lo hacía. Era Liam. Me quedé viendo el video varias veces. Y sentí algo que nunca había sentido con tanta claridad antes. No tristeza. No decepción. Rabia. Guardé el video. Respiré hondo. 1, 2, 3 veces. No podía creerlo del todo, aunque lo había visto con mis propios ojos. Mi propio hermano, había venido hasta mi edificio para sellarme la puerta de entrada con espuma de construcción. Sabía perfectamente lo que hacía. Sabía que me dejaría fuera por horas, sabía que eso me costaría tiempo, dinero, dignidad. Y aún así lo hizo. Con una sonrisa. Como si fuera divertido. La ira me recorrió de punta a punta. Pero debajo de esa ira, había algo mucho más doloroso. Esa certeza silenciosa de que ya no quedaba nada que salvar. Que mi familia me había borrado. No solo del testamento, no solo de los planes. Me habían borrado como ser humano. Como hija. Como hermana. Marqué el número de mi tía Clara. Atendió al segundo timbre. ¿Sofía? Fue Liam. Mi voz era baja, como si dijera un secreto que me daba vergüenza. ¿Qué pasó ahora? Lo tengo grabado. Selló mi puerta con espuma industrial. No podía entrar a mi casa. Estuvo aquí. Hubo un silencio. Luego, su voz cambió. ¿Tienes el video? Sí. Lo acabo de guardar. ¿Y piensas denunciar? No respondí enseguida. Me miré las manos, seguían temblando. Pensaba en mis padres, en las veces que me dijeron que la familia debía protegerse. En las veces que me callé para no hacer quedar mal a nadie. En las veces que pagué cuentas que no me correspondían. En las veces que cubrí los errores de Liam solo para que mamá no se pusiera nerviosa. No lo sé, murmuré. Yo sí lo sé. Su tono era claro, firme. Si no lo haces, va a pensar que puedes seguir haciéndolo. Y la próxima vez, va a ser peor. Me senté en el borde del sillón. Apreté los dientes. Tienes razón. Esa misma noche, presenté la denuncia. Mostré el video. Relaté lo ocurrido. El oficial que me atendió fue educado, pero no disimuló su sorpresa. ¿Su hermano hizo esto? Sí. ¿Y por qué motivo? Porque dejé de pagarles la casa a mis padres, dije, con más dolor que vergüenza. Me tomaron declaración. Me pidieron el video. Me dijeron que, por el daño material, podían abrir una causa menor y notificarlo legalmente. No me importaba si lo arrestaban o no. No quería venganza. Quería que supiera que no podía seguir cruzando límites sin consecuencias. 2 días después, mi padre me llamó. No atendí. Después mi madre. Tampoco. Hasta que recibí un mensaje: ¿cuánto quieres para retirar la denuncia? Fruncí el ceño. No había ni una pregunta sobre cómo estaba. ¿Ni un es verdad que pasó esto? Solo esa frase: ¿cuánto quieres? Respondí: $3,000. Lo que me costó el cerrajero, la limpieza, la reparación del marco. Ni $1 más, ni uno menos. Mi padre contestó enseguida. Eso es extorsión. No. Es justicia. Al día siguiente, recibí una transferencia por 3,000 exactos. Asunto, último favor. Cerré la app con las manos frías. Y entonces lo sentí. No era felicidad. No era alivio. Era algo más profundo, dignidad. Había puesto un límite. Había dicho basta. Había cobrado, por primera vez en mi vida, lo que me debían. No por capricho. Por respeto. Después de eso, vino el silencio. Nadie llamó. Nadie escribió.
ni Liam, ni Leona, ni mis padres. Durante años me habían escrito cada semana para pedirme algo. Para que revisara un documento. Para que hablara con el banco. Para que transfiriera solo esta vez. Y ahora, silencio total. Y la verdad, dolía. Dolía más de lo que me gustaría admitir. Empecé a pensar si yo era la mala. Si tal vez había reaccionado demasiado. Si tal vez podía haber sido más paciente. Pero cada vez que me venía esa idea, me recordaba lo que vi en esa cámara. A Liam sonriendo mientras sellaba mi puerta. Como si destruir mi entrada fuera un juego. Como si mi bienestar no importara. Como si yo no importara. Eso era imperdonable. Pasaron las semanas. Volví a mi rutina. El trabajo empezó a darme pequeñas alegrías. Me ascendieron a directora de un nuevo proyecto en Santa Clara. Me ofrecieron un bono. Me aplaudieron en una reunión. Nadie sabía por todo lo que había pasado. Pero yo sí. Yo sabía todo lo que había tenido que cargar para llegar hasta ahí. Y eso lo hacía más valioso. Una tarde, volviendo de una reunión, abrí Facebook y me encontré con un post de mi madre. Era una foto vieja, de una Navidad en la que yo tenía 18. Estábamos los 5, abrazados. El texto decía, lo único que uno quiere es que la familia se mantenga unida, pero a veces hay quienes prefieren la plata por encima del amor. Mi estómago se revolvió. Los comentarios no se hicieron esperar. Tanta ingratitud, Clara. No entiendo cómo alguien puede abandonar a sus padres así. Tú siempre fuiste la que más dio, no mereces esto. ¿Y el que más me dolió, y Sofía? Nunca aparece. Nunca está. Me apretó el pecho. Quise contestar. Quise gritarle a todos que eso no era verdad. Que había estado siempre. Que si tenían techo y comida era porque yo había renunciado a todo. Pero me contuve. En vez de eso, llamé a mi tía Clara. ¿Viste lo que publicó mamá? Sí, suspiró del otro lado. No sabe perder el control. Nunca supo. Estoy cansada, Clara. Y con razón. Pero te voy a decir algo, la gente que te quiere de verdad, ya lo sabe. No necesitas demostrar nada. Sus palabras me calmaron. Pero esa noche escribí. Escribí un post. No para pelear. No para vengarme. Para contar la verdad. Lo titulé, Mi versión de la historia. Y ahí conté todo. Las transferencias. Las reformas a la casa. Los préstamos que nunca me devolvieron. Las veces que cubrí gastos de mis hermanos. Y el video. Lo conté todo. Sin insultos. Solo datos. Solo la verdad. Lo publiqué. Y me fui a dormir. Cuando desperté, el post tenía más de 300 reacciones y más de 50 comentarios. Algunos eran de personas que no conocía, amigos de amigos que habían leído la publicación porque alguien la compartió. Otros, de antiguos compañeros del colegio, vecinos, colegas del trabajo, gente que me recordaba con cariño. Pero los comentarios que más me impactaron fueron de familiares lejanos. Primos, tíos segundos, gente que nunca había opinado antes. Sofía, no sabía todo esto. Te admiro. Siempre supe que eras la responsable de la familia. Ahora entiendo por qué desapareciste. No dejes que te hagan sentir mal por poner límites. Tu mamá y tus hermanos nunca te merecieron. Entre cada palabra de apoyo, una parte de mí se rompía y otra se reconstruía. Por primera vez, alguien me escuchaba. Por primera vez, alguien validaba todo lo que yo había callado durante años. Por supuesto, también aparecieron los ataques. Un mensaje de Leona, furiosa. ¿Te volviste una resentida? ¿Qué ganas ventilando cosas privadas en redes sociales? Otro de mi madre, por mensaje directo. No puedo creer que nos humilles de esta manera. Estás destruyendo a tu familia. Eres peor de lo que pensé. Y uno de Liam, simple y directo, te vas a arrepentir. Pero no me arrepentí. No esta vez. Respondí con un silencio que gritaba más fuerte que cualquier palabra. Bloqueé a los tres. Y seguí adelante. Las siguientes semanas fueron una mezcla extraña de alivio y duelo. Duelo por lo que nunca tuve, una familia que me viera como algo más que una fuente de ingresos. Y alivio por lo que ya no tenía que cargar, la culpa, la obligación, la hipocresía. Mi tía Clara me llamó todos los días. Estoy orgullosa de ti, Sofía.
No por haber publicado nada, sino por haber dicho basta. ¿Crees que se van a recuperar de esto? No sé, respondió ella. Pero lo que sí sé es que tú sí te vas a recuperar. Poco a poco, empecé a dormir mejor. Poco a poco, el teléfono dejó de sonar con reclamos. Empezaron a sonar otras cosas, oportunidades nuevas. Un curso en Italia que siempre había querido hacer. Un proyecto propio. Un ascenso inesperado. Invitaciones sinceras de gente que sí me valoraba por lo que era, no por lo que podía pagar. Una noche de viernes, salí a caminar por el barrio. Las luces de Portland reflejaban en las ventanas de los edificios como constelaciones humanas. Me sentí sola, pero no vacía. Me senté en una banca del parque. Y por primera vez en mucho tiempo, me permití llorar. No de tristeza. De desahogo. De limpieza. De entender que, por fin, estaba eligiéndome. Hasta que mi celular vibró. Era una notificación de transferencia. Liam me había devuelto $1,500. Asunto, eso fue por mi guitarra. Perdón. Me quedé helada. No porque creyera que era sincero, sino porque era la primera vez que me devolvía algo. Lo primero en toda su vida. No respondí. No lo llamé. No lo agradecí. Pero dentro de mí, algo cambió. Volví a casa en silencio, me serví una copa de vino, y me quedé mirando mi reflejo en el vidrio del balcón. Por fin, me veía a mí misma. Sofía. No la hija perfecta. No la hermana proveedora. No la responsable de todo. Solo yo. 2 meses después de la publicación, recibí una carta. No un mensaje de texto, ni un correo electrónico. Una carta, escrita a mano, con mi nombre cuidadosamente trazado en tinta azul sobre un sobrecolor crema. La reconocí de inmediato. La letra era de mi madre. Tardé 3 días en abrirla. La dejé sobre la mesa del comedor, mirándola cada vez que pasaba, como si fuera una bomba de tiempo emocional. Hasta que una noche, con una taza de té humeante entre las manos, me senté en silencio y rompí el sobre. La carta decía: Sofía, nunca imaginé que las cosas llegarían a este punto. Tu padre y yo cometimos errores, lo sé. Pero cuando eres madre, haces lo que puedes con lo que tienes. Quizá te exigimos demasiado. Quizá esperamos que fueras fuerte porque siempre lo fuiste. Y sí, decidimos dejarte fuera del testamento porque creímos que no lo necesitabas. Porque pensábamos que ibas a entenderlo. No vimos el daño que te hacíamos. Liam y Leona nos dijeron que exagerabas, que todo esto era para llamar la atención. Pero cuando tu tía nos mostró todo lo que habías hecho durante los últimos años, no pudimos seguir negándolo. Te fallamos, hija. Y no sé si puedes perdonarnos. Pero necesitaba que supieras que lo siento. Leí esa carta 3 veces. Y lloré cada una. Porque no era perfecta. Pero era la primera vez en mi vida que mi madre escribía algo que reconocía mi dolor. Sin sarcasmo. Sin manipulación. Sin escudos. Unos días después, recibí un mensaje inesperado de Leona. Mamá nos obligó a leer tu post. Supongo que nunca entendí todo lo que hacías. No sé si te importa, pero estoy pensando en buscar trabajo por mi cuenta. No quiero vivir más de lo que otros me den. Igual, sé que no cambia nada. Pero quería que lo supieras. No supe qué responder. Me tomó semanas reunir el valor para escribirle algo. Y cuando lo hice, solo escribí: si de verdad lo haces, me alegrará por ti. Pero esta vez, hazlo por ti. No por mí. No era perdón. Era aceptación. Yo no necesitaba que mi familia cambiara para vivir en paz. Solo necesitaba soltar lo que yo ya no podía sostener. Con el tiempo, mi padre también se comunicó. Un mensaje breve, escrito con dificultad. Hija. Te extraño. Me equivoqué. Tu madre tenía razón. No respondí de inmediato. Tampoco cerré la puerta. Simplemente, lo dejé ahí. Como una semilla que quizá algún día brote. Meses después, la vida seguía fluyendo. Mi trabajo era estable. Había comenzado a ahorrar para una pequeña casa. Me inscribí en clases de cerámica. Volví a tocar la guitarra. Y empecé a salir con alguien. Sin miedo, sin esconderme, sin sentir que debía rendir cuentas a nadie. A veces, la culpa volvía a tocar la puerta. Pequeña, silenciosa, disfrazada de nostalgia.
Me preguntaba si hice lo correcto, si fui demasiado dura, si la familia debía perdonarse sin condiciones. Pero entonces miraba mi cuenta bancaria. Miraba mis fines de semana libres. Mis noches de sueño profundo. Mis conversaciones que no giraban en torno a crisis financieras. Y recordaba que esa paz tenía un precio. Y que yo ya lo había pagado. Con años de silencio, sacrificio y abandono. Había quienes decían que una hija siempre debía estar ahí para sus padres. Pero nadie hablaba del precio que pagaban esas hijas cuando no eran vistas, ni reconocidas. Yo elegí verme. Elegí salvarme a mí. Y esa elección salvó mi vida. El siguiente 24 de diciembre, tía Clara me invitó a pasar Nochebuena con ella. Preparó comida casera, puso música navideña, e invitó a algunos primos que hacía años no veía. Uno de ellos se me acercó en la cocina. Leí todo lo que publicaste, dijo, con una copa en la mano. Quiero que sepas que, aunque no hablamos mucho, me hizo pensar en mi propia hermana. Y en cómo nunca le agradecí todo lo que hizo. Lo miré, conmovida. A veces, el eco de tu historia llega donde menos lo esperas. Cuando volví a casa esa noche, encendí una vela, abrí mi cuaderno y escribí 3 palabras grandes, en tinta negra: ya soy libre. Y en ese momento, supe que, aunque el camino había sido duro, había valido cada paso.